Bueno, les doy la bienvenida para quienes estén, te respondo al tiro, Agus. Para quienes estén viendo el video, estamos respondiendo preguntas, así que voy a responder la última pregunta de la Agus. ¿Qué dice si resorte entra en la PAES de ciencias o en la específica? Sí entra, pero siempre y cuando tenga que ver con el módulo de fuerza. Ahora, resortes como análisis de tensión del resorte, cuerdas y cosas así, armónicos y esas cosas, no entra. Así que solo enfocado en lo que son los ejes. Bueno, ¿qué es lo que veremos hoy día? Hoy día veremos lo que es un inicio a lo que son las fuerzas y algunos conceptos en común. Sin embargo, también vamos a analizar un poco el temario. Yo ahí en el grupo les mandé el checklist de invierno, ya específicamente de invierno. Sin embargo, el de verano va a salir recién la última semana de abril. Todos los temarios de la prueba de admisión del año, así como de la PAES regular de fin de año, sale la última semana de abril. Y las de invierno siempre salen la última semana de enero, como fue en este caso. Así que los contenidos que les mandé en la checklist y los que vamos a analizar ahora son de esa prueba, de la de invierno, esperando de que no cambie nada. Todas las preguntas, bueno. Normalmente, como yo trabajo en las clases, es que yo no me voy devolviendo en los PPTs y la idea es que me vayan preguntando, si por ejemplo no entendieron algo, pregúntenme por Instagram, si es que vieron la clase después, ya, en caso de. Obviamente me pueden preguntar por el chat, para eso está. Ahí voy a estar leyendo todas las preguntas. Si hacen 40 veces la misma pregunta, a mí me da lo mismo. Yo respondo todas las preguntas. Y eso, básicamente. Me presento para quienes no me conocen. Yo soy Pia Basualto, soy ingeniera civil química titulada de la USACH. En diciembre recibí mi cartón, al fin, y llevo preparando hartos años para la PAES, a los chicos para la PAES, dentro de los que son que las clases particulares, como también el PIWI Team, que ya les hablaré un poquito de eso. Vamos a analizar el temario. El temario tiene, al menos el temario de física, tiene cuatro ejes principales. ¿Ya? El primer eje es el eje de ondas. Y el eje de ondas es un eje que evalúa en realidad, y no me gusta mucho analizar el temario así, por eso yo les quería analizar este temario, pero como checklist. Así que se los voy a compartir desde el checklist. ¿Ya? ¿Por qué les puse eso en el PPT? Porque quería que viéramos las habilidades, pero les voy a mostrar primero los contenidos porque a muchos les urge harto los contenidos. Y esto se me perdió. Y lo tenía abierto. Aquí, este. Compartir. Y lo tenía abierto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Ay, no. Ya, listo. Ahora se ve, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Buenísimo. ¿Cuáles son los temarios que se van a evaluar en el eje de ondas? Primero, como les decía, son cuatro ejes: eje ondas, eje mecánica, eje energía y eje de electricidad. Lo primero que se va a evaluar son los elementos de las ondas electromagnéticas. Cuando ustedes hablen de ondas electromagnéticas, existen dos: la onda mecánica y la onda electromagnética. En la prueba solo les van a preguntar ondas electromagnéticas. Recuerden eso, solo ondas electromagnéticas. Luego, ¿qué relación entre ellos, entre estos elementos que va a ser longitud de onda, frecuencia, periodo, amplitud? Temperatura, si se fijan, no entra.
ustedes no tienen que ver velocidad, por ejemplo, respecto a la temperatura. Algunos preuniversitarios lo siguen pasando, ¿ya? Creo que ahí tienen que tener ojo porque en realidad esa parte no se pregunta, ¿ya? La relación que existe con la longitud de onda, la frecuencia y la rapidez, que esto es una formulita de velocidad. Tenemos lo que es el espectro electromagnético, que es todo ese arco iris de ondas que existen. Ya tenemos los fenómenos ondulatorios de las ondas, pero únicamente las ondas electromagnéticas, o sea, la luz. La luz y todo lo que tiene que ver con esta luz. Ya, cómo se propaga la luz en línea recta, con las proyecciones de sombras, etcétera. ¿Preguntas hasta el momento? Ya. ¿Qué más? La formación de los colores y cómo se dispersa la luz, el típico, el prisma, ¿cierto? El prisma de Pink Floyd, ese prisma. Tenemos cómo se comporta la luz en los espejos y en los lentes, ¿ya? Cómo se forman las imágenes, si se forman más adelante, más atrás, ¿ya? ¿Qué es lo que corrigen? Si se corrige el ojo miope, el ojo hipermétrope, y los funcionamientos de ciertos artefactos que tenemos: radar, prismático, cómo funciona la tele nueva, la tele antigua, el teléfono móvil, la radio. Antes era el teléfono a cable, pero ya eliminaron el teléfono a cable, ahora solo pusieron teléfono móvil. Bueno, el telescopio, los radiotelescopios, la fibra óptica. Todos los fenómenos que tienen que ver con las ondas. Entonces, ¿qué se evalúa en las ondas? ¿Qué habilidades se evalúan? Primero, algo importante que uno siempre se salta es este cuadrado de acá. Y este cuadrado es lo más importante porque aquí te dice qué te van a evaluar, si va a entrar o no tal cosa. Entonces aquí nos dice que es analizar las informaciones, investigaciones, o sea, Pedrito hizo una investigación de tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero solo relacionado con ondas electromagnéticas. Y si Pedrito hizo el estudio con ondas de sonido, no, eso no entra. Puede que entre el sonido, que haya alguna habilidad que saber del sonido, pero te lo van a decir en el texto. O sea, si no aparece en el temario, es porque uno tiene que extraer la información del texto para poder analizar estas investigaciones o leyes científicas. Pero siempre respecto a lo que dice la función de propagación en distintos medios. Se propaga en el vacío, se propaga en el sólido, en el líquido, en el gas. Y comprender el funcionamiento y utilidad de los dispositivos tecnológicos. ¿Con qué tipo de onda funciona el radar? Ah, ya, ¿cómo nos conectamos a Internet? ¿Con qué tipo de onda nos conectamos a Internet? ¿Cómo podemos ver en los prismáticos? ¿Qué tipo de lente se utiliza en un telescopio? Etcétera. ¿Se entiende? Bacán. Vamos con el siguiente eje. El siguiente eje es un eje corto, digamos, corto, pero es un eje que tiene mucho más análisis porque involucra varias cosas. Primero, el eje mecánica. Antes era leyes de Newton, el diagrama de cuerpo libre, que es una de las cosas que vamos a ver hoy, los tipos de fuerza. ¿Qué van a encontrar? Roce estático y cinético entre superficie y el roce con el aire solo cualitativo. Había un ejercicio del prego amarillo del Pedro Valdivia que siempre salía en un ensayo, pero daba lo mismo el ensayo que fuera, siempre salía, que era cuál es la velocidad límite de caída. Yo dije, pero eso no entra. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo relacionaban mucho, lo relacionaban mucho con el roce con el aire. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando algo tiene caída, el roce con el aire hace que se equipare. Entonces, siempre cuando algo va cayendo, por más rápido que vaya cayendo, siempre va a encontrar una velocidad límite. ¿Respecto a qué? Respecto al roce con el aire. Pero eso es un datito, ¿no?
un datito que en realidad el roce con el aire es saber de que cuando algo va cayendo o va avanzando, el aire como que de cierta manera lo frena. Por eso se dice roce con el aire. Bueno, el peso, la elástica que tiene que ver con los resortes o la ley de Hooke, lo que es tensión, lo que tiene que ver con las cuerdas o las cosas colgando, y la normal, lo que tiene que ver con las cosas apoyadas sobre una superficie. Y lo nuevo que se agregó desde la paz de invierno a la regular del año pasado fue los efectos de la presión sobre sólidos, líquidos y gases, pero solamente cualitativo. O sea, ustedes no tienen que aprenderse por ejemplo, el empuje. Entenderlo puede ser. Uno entendiendo ciertas cosas, uno puede puede eh, mejorar la comprensión de ciertos ejercicios. Pero en general es solo saberse el ROGH, que básicamente la fórmula de la presión. Y si es presión sobre sólidos, por ejemplo, podemos tener fuerza partido área. Entonces ahí tenemos esas dos fórmulas. Tenemos la presión hidrostática y la presión normal, junto con la presión atmosférica, que también la pueden preguntar. Entonces, ¿qué habilidades se evalúan aquí? La capacidad de analizar lo mismo, informaciones, investigaciones, conceptos, modelos, leyes, pero relacionada con el movimiento de los cuerpos. Traslacional significa que de un lado hacia otro que se traslade. Pero también la presión sobre la materia, muy importante. Y aquí el funcionamiento de ciertos aparatos que utilizan fuerza, por ejemplo, el dinamómetro. ¿Por qué el dinamómetro? O también la balanza. El dinamómetro es como esas balanzas que usan para los pescados, que son como con un gancho así, y cuelgan el pescado como en un ganchito. Así Así es un dinamómetro, solo que en vez de poner kilos, lo pone en newton. Entonces ahí esos dispositivos utilizan fuerza. ¿Qué otra cosa puede utilizar fuerza? Tenemos la balanza. La balanza porque aprieta el suelo y la balanza marca cuánto se comprimió. Entonces tiene como unos resortitos en donde se mide cuánto se comprimen esos resortes y ahí marca un número, no sé, 70 kilos, no sé, por decir algo. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos con el tercer eje, que este es un eje no extraño, ¿ya? Sino que es un eje muy teórico. Esa es la palabra. Es un eje muy teórico. El eje de energía-tierra es un eje que se basa en lo que es deriva continental. Antiguamente en la PSU esto se evaluaba en biología, ¿ya? Sismo y volcanismo no, pero teoría de la deriva continental era parte de biología. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relaciona con la tectónica de placas? Entonces, a partir de la tectónica de placas, ¿cuáles son sus consecuencias? Y ahí tenemos los sismos, el volcanismo, las formas del relieve, que son las montañas, la formación de las montañas. Tenemos el modelo físico de la Tierra. No entra el modelo dinámico, pero aún así, si es que entran en algún momento a las clases conmigo, sí vamos a ver el modelo dinámico para hacer una relación en paralelo, ya como en la geósfera y la relación con la tectónica de placas. Lo nuevo que se agregó fue el clima. Lo que se agregó respecto de la de invierno del año pasado fue el clima. ¿Y el clima? ¿Cuáles son los elementos? La presión atmosférica, humedad, temperatura. ¿Cuáles son los factores que influyen en el clima? ¿Cómo se circula en la atmósfera? Todos los vientos atmosféricos, el agua, la latitud, altitud, qué tan cercano al mar es, si está cerca de una montaña o no, cómo sube el viento, cómo baja y el tiempo atmosférico, la diferencia entre clima y tiempo. Y finalmente tenemos el cambio climático, que esto lo preguntan hasta en química, que es el efecto invernadero, si es natural o antropogénico.
qué consecuencias causa, la capa de ozono y su importancia y se me coló una llave. Ahora que lo pienso. Y habilidades que se van a evaluar en esto, fíjense que es solo informaciones, conceptos, lo mismo. O sea que este es súper, súper teórico. Es un eje muy teórico, o sea, este lo tienen que estudiar, pero se tienen que saber las cosas y aprender a relacionar esas pequeñas cosas. Finalmente, tenemos lo que es electricidad. Y en la electricidad tenemos ley de Ohm. La ley de Ohm es donde tenemos el voltaje, intensidad, resistencia. Y la resistencia hay que analizar cómo es esa resistencia, cuál es su fórmula. El voltaje también, eh, cómo actúa en ciertos circuitos, pero qué tipo de circuito existen en serie, paralelo y mix. Tenemos la potencia eléctrica y la energía eléctrica en circuitos. Y junto con eso, la corriente eléctrica como flujo de cargas, que estaba dentro de lo que es la ley de Ohm, de hecho. El consumo energético tiene que ver con lo que es la potencia, pero relacionada con los electrodomésticos. Y por eso viene lo que es consumo energético, eficiencia energética y potencia eléctrica. Todos esos tres están relacionados. Están relacionados de tal manera que ustedes puedan analizar después a futuro una boleta eléctrica, por ejemplo. Ya cuando les llega la boleta del tipo de consumo, a veces como que uno no entiende cómo leer esas boletas, pero en realidad hay que entender solo qué unidades son las que se van ocupando y a qué tipo de conceptos hace referencia cada uno de ellos. Y los componentes de la instalación eléctrica domiciliaria, que es prácticamente analizar una casa en los Sims y ver qué cosas tiene. Tiene cables, tiene enchufes, tiene interruptores y ese tipo de cosas. Y cómo funcionan. Ya. Y ese es el eje de electricidad. Y en el eje de electricidad, bueno, además de analizar el área, la parte teórica, hay que comprender el funcionamiento de los aparatos que utilizan la electricidad. O sea, por ejemplo, cómo un hervidor calienta el agua. Ya no entra a temperatura. Si se fijaron, ya no entra a temperatura, así que no tienen que estudiar la temperatura. Sin embargo, tienen que estudiar de que viene la energía eléctrica que se transforma en energía química por temas de ciertas reacciones, hace que se caliente la resistencia y eso hace que se caliente el agua. Listo. Entonces, como saber cuál es el proceso cuáles son los cambios que existen en las distintas energías. ¿Se entendió esto? ¿El temario? ¿Entendieron cómo analizar el temario? Entonces, cada vez que el PREU X, da lo mismo el ensayo que hagan en el PREU que hagan, les sale una pregunta que no entra, ¿ustedes por qué lo van a saber? Porque se leyeron el área temática y los conocimientos. Pero no quiero analizar solo eso también, sino que es algo que todo el mundo tiene dudas y yo dije, creo que lo voy a poner, que son las habilidades científicas. No estudien el método científico, porque el método científico es solo una parte de las habilidades científicas. O sea, no es que no tengan que estudiarlo, perdón, sino que no solamente es estudiar eso, sino que las habilidades científicas comprenden una serie de requisitos para decir, ah, ya esta habilidad la tengo, esta también. Entonces, el método científico es una de las tantas habilidades. Una de las primeras habilidades es observar y plantear preguntas, o sea, a partir de las observaciones, ustedes tienen observaciones, lecturas, discusiones, todas las cosas, ustedes se plantean ciertos tipos de preguntas. Entonces, cuando en los ensayos les dicen así como, em, se hizo un experimento que se basaba de tal y tal cosa, ¿cuáles son las variables que podrían estar implicadas dentro de? O cuando les preguntan, ¿qué pregunta objetivo sería más correcta plantearse? Entonces, había que relacionar, no sé, peso había que relacionar peso y masa.
hablando de fuerza. Entonces, entonces el experimento era, este pesa tanto, pero más a esto, este pesa tanto y este más a esto. ¿Es posible que la gravedad, que la aceleración de gravedad tenga el mismo valor para todo? ¿Es posible que esto se encuentre en una línea recta? Ya, todas esas, por ejemplo, serían preguntas correctas. Pero ustedes se tienen que plantear esas preguntas a partir del texto que estén leyendo. Cuando hablamos de planificar o conducir una investigación, a partir de esto mismo, se van a medir lo que les decía, esas variables de estudio basado en este contexto de investigación. Entonces estas variables de estudio, ya estas variables de estudio, ustedes van a decir, ah, ya, entonces hay una variable que es dependiente, una independiente y una variable que no es variable, que de hecho es una constante, que que se mantiene en el tiempo. Ah, ya, entonces, ¿qué relación tiene en cuanto al gráfico mostrado a continuación? Entonces, pero siempre es como conducir o ir hacia lo que es la investigación, de lo que les estén planteando, un estudio, presentación de datos, un texto. Y una imagen también puede ser, varias cosas. Pero siempre es eso. Por eso dice aquí, seleccionar las evidencias, la, identificar las características, ya, los procedimientos, determinar el objetivo de ese estudio. Asociar a qué instrumentos se utilizaron. O se utilizó un matraz Erlenmeyer. ¿Qué es un matraz Erlenmeyer? Ah, voy a buscarlo. O distinguir las variables de la investigación. ¿Pregunta hasta acá? ¿Y cómo podemos ejercitar esas habilidades científicas haciendo muchos ensayos? La única manera de ejercitar las habilidades científicas es cuando tú lees una pregunta, cuando tú lees una pregunta que tenga texto de los ensayos, por ejemplo, yo tengo un drive gratuito. Yo tengo un drive gratuito que tiene un montón de cosas. De hecho, se los voy a escribir. Link, Vives, Pares. En ese link, ustedes lo copian en el navegador y tienen un montón de material gratuito, un montón. Entonces, ustedes buscan en el ensayo que sea una pregunta que tenga texto, normalmente esto es como para biología, y esas preguntas que tengan texto, ustedes leen y yo digo, ¿qué cosas puedo, sin leer la respuesta, qué cosas puedo identificar de aquí? Ya, me puedo hacer esta pregunta, me puedo hacer esta pregunta, como que tú misma vas haciendo tú misma vas haciendo como tu propia pregunta, digámoslo así, como tu propia formulación de la investigación, como apropiándote del texto, que algo mucho de comprensión de lectura, apropiarte del texto y decir, ya, tengo esto, tengo esto. ¿Cómo relaciono estas tres cosas? ¿Cómo relaciono manzana, pera, uva? Puedo decir redondos. ¿Estaría correcto decir redondos? Sí, estaría correcto. Manzana, pera, uva. Son redondos. Pero en el contexto en el que lo estoy leyendo, no es correcto. El contexto me está diciendo que estamos hablando de frutas. Ah, ya, entonces yo relaciono con manzana, pera, uva, frutas. Ah, por eso, a pesar de que sí eran redondas, o no sé, que ustedes me digan verde. Pero verde, si estamos hablando de qué color refleja la luz en tanto, verde sería la correcta. O sea, no es que una sea incorrecta, una sea correcta y otra sea incorrecta, sino que ustedes tienen que ver el contexto en el que se está generando la pregunta, y ese es el texto, de hecho eso se llama contexto. Luego tienen que plantearse qué qué variables, qué características, qué procedimientos, lo que sea, qué puedo extraer del texto. Y al extraer todo eso del texto, ustedes los van marcando. Ah, puedo sacar esto y esto. Listo. Sacando eso, ¿qué puedo decir? Características, objetivos, preguntas, problemas.
Ah, ya. Puedo decir entonces que es que yo me tenga que preguntar cosas. Ah, sí, porque en verdad es un problema que lo tengo que hacer preguntas a partir de un objetivo. Listo. Entonces, como ir relacionando esas cositas, pero a partir siempre de un texto. Eso es como lo que te podría decir al respecto. Espero se haya entendido. Luego tenemos el procesar y analizar la evidencia, lo mismo que les estaba comentando. O sea, yo todo lo que encontré voy a identificar cuáles son conclusiones o inferencias de lo que existe. ¿Cuáles son las conclusiones o inferencias? Lo que no está escrito. Si yo infiero algo es porque en el texto no lo dice. A mí no me dice que la luz viaja en línea recta, pero se está proyectando una sombra. Entonces me está diciendo que hay una sombra que está en la forma de la mano. Eso significa que pero está siendo proyectada por una linterna. Ah, entonces la luz viaja en línea recta, porque es un conocimiento que yo ya tengo, un conocimiento que yo ya tengo, pero que lo puedo inferir a partir de la investigación que se está haciendo. Por eso se dicen las relaciones, patrones o tendencias. ¿Se entendió eso? Y eso es una forma muy buena de identificar qué ejercicios te pueden servir también para ejercitar esas habilidades. Y de hecho, la prueba de ciencia está basada en esto. Toda la prueba de ciencia está basada en esto, ya no es PSU. Chiquillos, de verdad, no es PSU. Si los ejercicios de PSU, ¿para qué sirven? Para poder entrar, es como uno de los primeros escalones para entrar a lo que son las habilidades científicas. Como decir, calcule el peso de, calcule tal cosa. ¿Cuánto Esas son más preguntas PSU. El analizar y procesar o evaluar son preguntas PAES. Por eso quizás la dificultad en la prueba de ciencia es un poquito mayor ahora. Pero bajaron los contenidos, entonces una por otra. Bajaron los contenidos, ahora son menos contenidos, pero mayor las habilidades que tienen que aplicar. Aunque para todas las ciencias las habilidades son las mismas. Para todas las ciencias las habilidades son las mismas. Y la última, evaluar la coherencia entre las explicaciones. Si me dice que la luz vibra, ¿por qué está viajando en línea recta si está vibrando? ¿Y por qué se está formando la sombra? No tiene sentido. Se plantea una incoherencia. Por ejemplo, yo sé que un lente de tal forma hace que la imagen se vea más grande. Si tengo un lente al revés, la imagen se va a hacer más chica. ¿Por qué entonces, haciendo ese análisis, a la persona le dio algo? Ah, en la respuesta quizás deba haber un error de manipulación. Puede ser. Como que algo hay, pero plantearse eso siempre, evaluar la validez, qué tan confiables son los datos, pero ir probando, ir tanteando. Y lo más importante, que esto también es algo que nos cuesta mucho cuando somos estudiantes, que es comunicar. Comunicar los datos. Los puedo comunicar como una tabla, los puedo comunicar como un gráfico, los puedo comunicar como una tesis. Ya los puedo comunicar con un dibujo, con un tríptico, con un video. Lo puedo comunicar de muchas maneras. Lo importante es que el discurso sea coherente. ¿Se entendió? Y con eso terminamos todo lo que son las habilidades científicas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó todo claro? Bacán. Buenísimo. No sé si en algún otro lugar habían escuchado toda esta información. No sé si me pueden ahí escribir si es que lo habían escuchado antes todo esto. Pero siento que de verdad es algo súper importante. Es algo súper importante
que un alumno que vaya a dar la prueba de ciencias o la prueba de matemáticas, porque ahora de verdad la PAES tiene un enfoque totalmente distinto, no es solo leer el temario. De verdad que no es solo leer el temario. No, aquí, ya, qué bueno, me alegro mucho que lo hayan entendido. María pregunta, entonces, todo depende de la comprensión que uno tenga. Más que la comprensión, tú adquieres todo el conocimiento, así de los libros. Ya, le compré los libros a la Pigui. Ya, voy a leer todo lo que sale en el libro. Pero aún así, tú tienes que tener el criterio de preguntarte, ¿por qué? Igual que los niños chicos. Algo que me acuerdo, una psicóloga parece que lo dijo, no recuerdo quién lo dijo. No recuerdo quién lo dijo. De verdad no lo recuerdo, créditos a la persona que lo dijo. Pero normalmente cuando las personas vamos creciendo, cuando somos adolescentes, vamos adquiriendo el sentido de la vergüenza. Y la vergüenza lo que hace es preguntarnos menos cosas. Cuando éramos chicos, no sé si ustedes tienen sobrinos, yo tengo una sobrina de 8 años, y ella pregunta todo el porqué de las cosas. Cuando nosotros éramos niños, preguntábamos mucho. Cuando nosotros vamos siendo grandes, vamos entendiendo muchas cosas y vamos asumiendo muchas cosas. Muchas de las cosas que asumimos quizás no son verdad, pero nos da tanta vergüenza preguntar que asumimos una realidad por no preguntarle. Hay algunos que no, obviamente, siempre hay excepciones. Pero algo que les quiero inculcar en esta clase también es que se vayan preguntando cosas. ¿Y por qué habrá ocurrido esto? ¿Y por qué habrá ocurrido esto otro? Ah, tengo que plantearme tal cosa. ¿Ya? Siempre como tener ese sentido como si fuéramos niños, preguntarnos eso. Y de eso se trata la PAES. ¿Por qué? Porque en la universidad uno aprende eso, pero lo aprende a golpes, de verdad. A prueba y error. Uno aprende así como, eh, les voy a contar una historia, y yo siempre la cuento, pero le pasó a mi papá. Le pasó a mi papá en la universidad. Mi papá también es de los Angeles. Mi papá en una prueba le dieron un control. Le dieron un control y él es ingeniero en minas, civil de minas. Entonces, él le pusieron una pregunta, bla, 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 y le pusieron que tenía que hacer un túnel que tenía 1 metro de largo. Y le pusieron una lista de un montón de equipos. ¿Qué equipos tenían que ser con ciertas variables y todo eso? La idea de esto es que tenían que hacer un túnel, ¿ya? Tenían que hacer un túnel dentro. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos tuvieron un uno. Nadie pudo resolver esta pregunta. Le dieron todos los parámetros, le dieron todas las maquinarias, todas las maquinarias. Fíjense, esto es de minería, nada que ver. Le dieron todas las maquinarias. Y el profe a los 5 minutos dijo, ¿están listos? Y no, profe, es que estamos viendo, estamos probando, es que esta máquina parece que puede tirar explosivos de esta manera, de esta otra, de esta otra, de esta otra. No, es que, y otro decía, no, es que yo le puse esto porque, y pusieron todas sus respuestas. Era una respuesta teórica. Y el profe, ¿saben qué les dijo? Todos tienen un uno. ¿Por qué? Porque no sirve ninguna. ¿Y por qué no servía ninguna? Porque todas estas maquinarias tenían como mínimo 5 metros de alto. Todas. ¿Cómo vaya a ser un túnel de 1 metro? Entonces uno se pregunta como, jamás me fijé en el detalle del 1 metro. ¿Tiene relación con lo que yo conozco? Y ahora les pongo a ustedes lo de la luz. Si la luz viaja en línea recta, ¿tiene sentido de que se haga sombra? Sí. Entonces tiene sentido lo que estoy leyendo. Ahora, todas las maquinarias que me pusieron aquí tienen como mínimo, no sé, 3 metros de ancho, 5 metros de alto, por decir un ejemplo. ¿Tiene sentido de que hagan un túnel de 1 metro? No mucha. Siempre pregúntense el sentido de las cosas y con eso van a empezar de verdad a tener mucho más criterio a la hora de hacer los ensayos. Lo que sí,
no se me ocurre bien cómo practicar la habilidad de comunicar. Hay preguntas que te explican un procedimiento y la pregunta se grafica en los datos presenciados enunciados. Y el propio hay que ir viendo las pruebas. Exactamente. Como dice Isidora ahí, exactamente. O sea, a ti te dan los datos y como les dije ahí, ahí le dan los datos y uno tiene que evaluar si los datos están bien planteados o no. O si se pueden dar de otra manera. ¿Ya? Pero quería contarles ese dato de que sí le pasó a mi papá. Que, o sea, uno tiene que plantearse un contexto, si es que ese contexto puede ocurrir o no puede ocurrir dentro de los conocimientos que yo ya tengo. ¿Ya? ¿Todo claro? Para empezar, bacán. Y me alegro mucho de que hayan prestado tanta atención a esta parte, porque de verdad todos la omiten. Todo el mundo omite esta parte. Y creo que ahora es lo fundamental. Si uno no sabe las reglas del juego, si uno no sabe cómo jugar uno va a perder. Entonces hay que explicarle al compañero que no sabe las reglas del juego. Y estas son las reglas del juego. Teniendo las reglas del juego, todo está listo. Entonces vamos a empezar con el eje de mecánica. Ya es un eje cortito que no vamos a andar en ejercicios, más que nada vamos a andar en explicación, ya que esta es la nivelación. Sin embargo, a lo largo del año siempre estoy haciendo clase. De nada, qué bueno que te quedó claro. De verdad que muchos necesitan esta explicación y les cuesta, de verdad que les cuesta. Algo que les iba a comentar, no, yo creo que se los voy a comentar después, no, que son las unidades de medida. Algo que se utiliza harto en ciencias son las unidades de medida. Vayan anotándolas en un cuadernito aparte o en una hojita aparte, como un formulario. Para medir volumen se utiliza litros. Para medir, no sé, cantidad de sustancias se utiliza moles. Todas esas cositas vayan anotándolas aparte, porque las van a ir utilizando siempre. Entonces, cuando hablamos en mecánica de cantidades físicas, nosotros podemos medir las cosas de dos maneras. Podemos medirlas como escalares o como vectores. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El escalar no es una flecha. El vector sí es una flecha. Es una flecha. Flecha. Ahí. El escalar, entonces, por ejemplo, ustedes cuando hacen una receta, cuando hacen una receta y ustedes tienen que echar 2 cucharadas. Cucharadas no es una unidad de medida muy científica, digámoslo así, pero sirve. Cucharadas es un escalar o un vector. Si yo digo la unidad dos, o sea, sí, 2 cucharadas. ¿Por qué es escalar? ¿Por qué es escalar? Porque no indica dirección. No tiene ni sentido, como dice ahí, no tiene ni sentido ni dirección. Solo contiene la unidad y la magnitud. La unidad es cucharadas y la magnitud 2. La magnitud entonces tiene que ver con el número. ¿Ya? La magnitud tiene que ver con el número y la unidad, lo que les estoy diciendo. Puede ser en este caso cucharadas, litro, el gramo, lo que ustedes quieran. Pero ahora, si nosotros hacemos lo que es dirección, sentido y magnitud, estamos hablando de lo que es un vector. Entonces, el vector es, es la representación en forma de flecha. ¿Ya? Representación en forma de flecha. ¿Ya? Representación de lo que sea en forma de flecha, de lo que sea, digámoslo, de un movimiento en forma de flecha. Entonces el módulo va a ser el largo de la flecha.
¿Ven? Esto va a ser el módulo. Si la flecha mide 4 centímetros, el módulo es 4. La dirección va a estar dada por la inclinación de la flecha. Puede ser horizontal, vertical o diagonal. En la prueba, ustedes no van a tener que calcular esto, que es, siempre se me olvida esta palabra, siempre me quedo pegada en la clase, da lo mismo el año que haga esta clase, siempre me quedo pegada con esta palabra. Descomposición, no disociación. Ustedes no tienen que estudiar, no estudiar descomposición de vectores. Ya no entra descomposición de vectores. ¿Qué es la descomposición de vectores? Que ustedes tengan una flecha en diagonal y ustedes puedan hacer la flecha en el eje Y y la flecha en el eje X. Eso ya no entra. Ustedes ya no tienen que estudiar eso. ¿Por qué? Porque eso implica materia adicional, que son trigonometría. Y la trigonometría solo entra en M2, entonces no tendría sentido que se lo preguntaran. Así que si les aparece descomposición de vectores, no lo estudien. Y el sentido es la punta de la flecha. ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia arriba? ¿Va hacia abajo? Entonces, magnitud, sentido, dirección. Módulo o magnitud es lo mismo. ¿Preguntas? Suma de vectores entra, mira, de forma cualitativa sí. Cualitativa, ¿cómo es eso? Si yo tengo una flecha así y otra flecha así, yo puedo ponerlas y formar esto. Eso es forma cualitativa. Si a ti te dice 5 aquí y 4 aquí, no entra. No entra con números. De forma cualitativa puede ser, pero eso también se eliminó cuando eliminaron lo que es la ley de Coulomb. ¿Es posible que nos pregunten acerca de alguna noción respecto a la descomposición de vectores? De hecho, sí. De hecho, sí hay una, pero yo se las paso sin que ustedes sepan qué es descomposición de vectores. Yo se las paso sin que sepan eso. Así que sí, sí se los pueden preguntar, pero no me gusta sumar contenido que no está en la prueba porque siento que si ustedes buscan descomposición de vectores les van a salir puros senos y cosenos en ejercicios. Así que yo se los paso como se los preguntarían. ¿Dónde se los preguntarían? Cuando algo está inclinado y ustedes tienen que poner la normal y el peso. Ahí se los podrían preguntar. Pero de otra manera no. Que descomposición de vectores tampoco sería. Pero como es la única forma que se me ocurre. Sí, algo muy parecido, pero básico. Entonces, ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas es cuando un cuerpo interactúa y hace que cambie el movimiento, ¿ya? O sea, choque, puede ser que algo lo tire. El PPT, mira, yo nunca mando los PPT, pero podría mandárselos. Podría mandárselos, solo que no lo van a poder descargar, es lo único. Se los puedo compartir, pero no lo pueden descargar. Porque me ha pasado antes que en los drives se ponen a vender el contenido. Así que sí, lamentablemente es lo único que me pasa, pero se los voy a compartir para que igual lo tengan. ¿Ya? Se los voy a compartir en un drive. ¿Ya? Sí, se los voy a compartir. Em, entonces, la fuerza en sí es lo que causa el movimiento, pero la fuerza neta es la suma vectorial y es justo lo que me preguntaban antes. ¿Por qué entonces se dice suma vectorial? La suma vectorial solo la van a conocer de forma teórica. ¿Cómo es eso? Si, por ejemplo, ustedes tienen, pongámosle nombre a estos dos niños, ¿cómo creen que se llama él?
¿Cómo creen que se llama este niño? Pónganle como quieran. Juanito. Ya, él se llama Juanito. Juanito. ¿Y cómo se llama él? El de... A ver. Uy, está difícil, está difícil. Ya, a ver, vayan poniendo like al comentario que más les guste. Ya, Juanito, ¿y con qué está jugando? A tirar la cuerda. Pónganle like al nombre que más les guste. Está Pedrito, Patito. Uy, tenemos empate. Pedrito va ganando, Max, ya, se va a llamar Pedrito. Ah, otra cosa que tengo es que yo igual soy muy Tony, así que yo soy muy comediante a veces me tiro unas frases tan funadas que son tan chistosas y les digo, chiquillo, que no salga de acá, porfa. ¿Cuándo fue? Ah, una vez que cuando metieron presa a la Katy Barriga, yo tiré como una talla y después yo dije, uy, chiquillo, no graben esto. Así que no se preocupen, ¿ya? Soy así. Ya, pero usted no se ría tampoco. Tengo dos perritos, uno se llama Moca y otro Sakura. El Moca y la Sakura, y siempre me vienen a visitar también. Ya. Entonces, imagínense que está jugando Pedrito con Juanito y van a tirar la cuerda. ¿Ya? Y cuando tiran la cuerda, uno lo tira con 30 newton y este que tiene mejores zapatillas lo tira con 32 newton. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Hacia dónde se va a ir la cuerda? ¿Hacia Juanito o hacia Pedrito? ¿Quién gana el calamar? ¿Quién se cae al vacío? Pedrito gana y Juanito se cae al vacío, ¿cierto? ¿Y cómo supieron eso? ¿Ustedes cómo lo supieron? En su mente. Ustedes hicieron algo que se llama diagrama de cuerpo libre. O sea, no fue ni necesario explicarle lo que es un diagrama de cuerpo libre, porque ustedes hicieron una cajita, imaginemos que es la banderita del juego del calamar, así como la banderita de cuando estaban jugando, y ustedes hicieron una flecha así que vale 30 y otra flecha para allá que vale 32. ¿Y qué es lo que hicieron? Algo que se llama suma vectorial. En su mente hicieron el 32 lo pusieron acá y el 30 lo pusieron acá. Entonces, ¿qué es lo que queda? Esta parte de aquí solamente es como que solo estuviera tirando para allá 2 newton. Entonces, la suma vectorial que ustedes van a conocer es simplemente horizontal con horizontal, vertical con vertical. Se cancela, pero solo una parte. Fíjate, si es que yo tengo esto, este de aquí se cancela con esto de acá, pero me queda una parte. Esta partecita es lo que se llama fuerza resultante o fuerza neta. Solo esa parte. Entonces, por eso, ustedes de lejos van a ver solo que este empuja con 2 newton nomás. Porque aquí hay 2 newton y aquí hay 30 newton, formando la flecha larga de 32 newton. Pero la fuerza neta es el total, o sea, cuando ya se sumó y ya se canceló, o sea, 2 newton únicamente. En la cuerda se están ejerciendo 2 newton, pero ¿basado en qué? En que hay 32 para allá y 30 para acá. Y 30 se cancela. ¿Se entiende? Bacán. Entonces, algo muy importante es que la unidad de medida son los newton. Newton, ¿qué significa? Y esto lo vamos a ver con las leyes de Newton, que esto es masa y esto es aceleración. Aquí tienen que ver lo que es mRUA, pero en realidad lo único que tienen que saber es que la aceleración es metros partidos segundo cuadrado. Ya, pero en realidad el Newton es kilogramo, metro, segundo. ¿Cómo aprendérselo? Con algo que se llama KMS. Parece un canal coreano. KMS.
Eh, kilogramos, metro, segundo. Kilogramos, metro, segundo. Pero solo que el segundo va al cuadrado. Y esto sería kilogramo, metro, dividido segundo. Entonces, una forma de aprendérselo es el KMS. Vamos a ver ahora las leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que algo quiere seguir en su estado hasta que alguien lo cambie. O sea, yo puedo estar súper, súper zen hasta que alguien me grite y yo así, reacción. Como dije, Emily, movimiento rectilíneo uniforme no entra. Solo lo van a escuchar en la primera ley de Newton. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Cuando algo se mueve con velocidad constante y nadie lo toca. Algo que se mueve con velocidad constante es el Voyager. ¿Voyager? Creo que se pronuncia así. Supongamos que se pronuncia así. Que es un disco, son los discos de oro, los discos de oro que están volando en el espacio a ver si es que alguna civilización extraterrestre los puede encontrar. Pero la probabilidad es como una en un millón, así que encuentren esos discos, pero va así como, va el ADN del humano, la codificación, van como unos discos de no sé quién. No sé si han escuchado eso acerca del Voyager. Hay una canción de Daft Punk que se llama así también. Eh, Voyager 1, el disco de oro. ¿Han escuchado de eso? Que el mensaje de la NASA que lo mandó una sonda espacial. ¿Lo han escuchado? Ya, busquen. Miren, cuando después ustedes así estén en libre, busquen en TikTok o no sé, el disco, los discos de oro, Voyager 1. ¿Ya? Entonces, si alguna civilización extraterrestre llega a encontrar esos discos, se van a encontrar con como, no sé, pues 100 imágenes de la Tierra. Ya, sonidos, como los del sonido del agua, sonido de los animales, los saludos en 50 idiomas, así no sé, pues el himno de Chile, ya, se imagina. Chile siempre presente, sonidos humanos, no sé, pues distintas épocas, así como... eh, esto, eso sí, no me acuerdo cuándo fue enviado. Fue como en los años 70 parece que enviado. A ver, sí, buscándolo en el año 77 fue enviado, en el año 77. Y tiene información de la ubicación de la Tierra, unidades de medidas científicas, características atmosféricas de la Tierra, tiene así como codificaciones del ADN, tiene mensajes de la ONU, tiene un montón de cuestiones. Búsquenlo, muy interesante. ¿Por qué les hablo de esto? Esto de verdad que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene un propulsor. No sé si han cachado como el equipo Rocket cuando se moría en Pokémon, salía como volando al espacio. ¿Cómo salía solo volando al espacio y en el espacio quedan como flotando y como a la deriva y como que se van así? Si no tienen propulsor, lo que ocurre, lo que ocurre es que van con movimiento rectilíneo uniforme. En algún momento se les aplicó una fuerza y esto se va moviendo infinitamente. Eso es velocidad constante o movimiento rectilíneo uniforme. Y es lo único que tienen que saber, que cuando se le aplicó a algo una fuerza, se quedó moviendo para siempre, para toda la vida. Así como el Minion que se fue volando. Tal cual, tal cual. Entonces, se fue volando, se fue volando, se fue volando. ¿Y cómo se puede devolver, por ejemplo? A menos que una fuerza externa lo cambie de dirección. Por eso que una fuerza externa actúe sobre él. Entonces, la ley de inercia, la primera ley de Newton, lo que nos dice es que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Todo tiende a estar como siempre. Entonces, imagínense.
que cruzó justo un perrito y quiso frenar. Cuando este niño quiere frenar, lo que va a ocurrir es que si frena muy de golpe, se va a ir para adelante, como cuando en un semáforo, pa, uno frena de golpe y uno se queda como atascado con el cinturón. De hecho, para eso existe el cinturón de seguridad. Antiguamente no existía el cinturón de seguridad. Ahora es ley, ¿ya? Eso es velocidad constante. Hay una pregunta, hay una pregunta que dice, por ejemplo, si ¿cuál es la fuerza neta si un cuerpo primero iba con velocidad 5 metros segundo y luego de aplicarle una fuerza, ahora va a 10 metros segundo? ¿Cuál es la fuerza neta del cuerpo en la segunda condición? Ya. Padme y Emily ya no tienen 1000 puntos. Pucha. Dos tampoco. Cero. La fuerza neta es cero. ¿Por qué? Porque yo dije, en la condición uno va con una velocidad constante igual a 5. Se le aplicó una fuerza, o sea, alguien lo empujó. Y en la segunda condición, ahora la velocidad es 10. Mi pregunta es, en la segunda condición, ¿cuál es la fuerza neta? En la segunda condición, ¿cuál es la fuerza neta? Claro, es la pregunta más trampa que van a encontrar, de verdad, pero yo la he visto. ¿Y qué es lo que había que conocer, que considerar? Que la fuerza neta cuando un cuerpo va en velocidad constante es cero. No me importa qué fue lo que hizo entre medio. Me está preguntando solo por la condición 2. Después de haber aplicado la fuerza, siempre que vaya con velocidad constante, la fuerza neta es cero. Siempre. Por eso, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, significa que es cero. Eso significa que puede ir o con velocidad constante o con velocidad cero. Y esto significa que está en reposo. Pero esa pregunta trampa de que primero iba a 5 metros segundo, se le aplicó una fuerza, se le aplicó una fuerza, y después de aplicarse una fuerza, su velocidad constante ahora era de 10. ¿Cuál es la fuerza neta en la segunda condición? Así como ya cuando va con velocidad constante, si dice que va con velocidad constante en la segunda condición, la fuerza neta es cero. ¿Se entendió eso? Ahí como dice Johans, si después de haber aplicado esa fuerza hubiera adquirido aceleración, sería distinto. Pero, ¿por qué sería distinto? Porque se le está aplicando al tiro Boimei, porque se le está aplicando una fuerza constante. La velocidad constante va a ser igual a fuerza neta cero. Pero otra cosa, no significa, y esto lo voy a escribir aquí, no significa que no hayan fuerzas involucradas. Es como que Juanito y Pedrito estaban tirando la cuerda. Pero yo lo único que veo es que Pedrito estaba tirando la cuerda nomás, no el Juan. Eso significa que Juan no estaba tirando, no, pues sí estaba tirando, solo que la suma del sistema completo hace que solo se vea que Pedrito está tirando. Entonces, que la fuerza neta sea cero significa que va con velocidad constante o está en reposo, pero no significa que no hayan fuerzas involucradas. O sea, puede haber una fuerza de 10 aquí y una fuerza de 10 acá, pero la fuerza neta es cero, porque la de 10 que va hacia allá se cancela con la de 10 que va acá. Y ahí se anula. ¿Se entendió, Mai?
Bacán. Ya, buenísimo. Qué bueno que entendieron. Entonces, ¿qué ocurre con la segunda ley? La segunda ley es distinta porque aquí se adquiere lo que es aceleración. O sea que ahora la velocidad ya no es constante, la velocidad va cambiando. Cuando uno acelera es porque acelera, acelera, dale, 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 acelera, acelera. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que adquirir más velocidad. O sea, en un tiempo determinado uno va aumentando la velocidad. Eso es aceleración. Desacelerar o frenar es bajar la velocidad en un tiempo constante. Entonces, si yo voy acelerando, significa que la fuerza neta ya no es cero. ¿Por qué no es cero? Porque adquiere una aceleración. Y aquí es donde viene el principio del movimiento, de que se mueve a partir de una fuerza. Recordemos que la fuerza lo que hace es darle al cuerpo un cambio de movimiento. Pero la fuerza es masa por aceleración. Un cuerpo que no tenga masa no existe. Se confunde velocidad y aceleración. Te voy a poner un ejemplo. Prueba con Oye Siri, con No, algo de música. se activó Siri. Ya. Imaginemos que tenemos aquí un carrito. Ok, fue el carrito. Ya, ahí. Si, por ejemplo, avanza 1 metro cada tantos segundos, esto es velocidad constante. ¿Qué significa eso? Aquí hay 1 metro, 1 metro, 1 metro. Y aquí, por ejemplo, tenemos un cero. Y supongamos que avanza 1 metro cada 2 segundos. O sea, si arriba ponemos el tiempo y abajo ponemos la distancia, digamos que aquí al principio no avanzó nada. Aquí avanzó 1 metro en 2 segundos. Aquí avanzó 2 metros, pero han pasado 4 segundos. Sigue siendo la misma proporción, fíjate. 1 metro, 2 segundos. Aquí 1 metro, pero ahora va en 4 segundos. Sin embargo, de aquí hasta acá, ¿cuánto avanzó? 2 segundos nomás. ¿Se entiende hasta ahí? Y hasta aquí entonces también espero que avance 2 segundos, pero que avance 1 metro en 2 segundos. Eso de ahí se llama velocidad constante. ¿Ya? Eso es velocidad constante, porque todos los tramos que va haciendo son constantes. O sea, 1 segundo, o sea, perdón, 1 metro cada 2 segundos. 1 metro cada 2 segundos. Y de hecho, la velocidad se mide en metros partido segundos. Ya. Vamos a ir a la aceleración. Justo ahora. Ahora vamos a ver lo que cuando no es constante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo 2 segundos? Según lo anterior, yo avanzaba 1 metro. Pero ahora en 2 segundos voy a avanzar 2 metros. Y ahora voy a avanzar 3 metros. En los mismos 2 segundos. O sea que en 2 segundos llegué aquí. De aquí a acá. Luego en 2 segundos llegué de aquí a acá. 2 segundos más. O sea, eso fueron. Hasta aquí llevamos 4 segundos. Y luego voy a llegar aquí con 2 segundos. Esto fue 4 metros. O sea que voy avanzando primero 1 metro cada 2 segundos, luego avanzo 2 metros cada 2 segundos. Este tramo lo hice más rápido que este. Y este tramo lo hice más rápido que este. ¿Y que este? ¿Te das cuenta que las velocidades son distintas? La cantidad de metros que recorriste lo hiciste en menos tiempo. Por lo tanto, llegaste más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, ahora imagínatelo como todo esto, en vez de por tramo, imagínatelo
constantemente. Esto de aquí es aceleración. Como que primero un segundo avanzas 1 metro, después avanzas 2, después avanzas 4, después avanzas 8 y así sucesivamente. Eso es acelerar. Por eso, cuando en los contadores, en los velocímetros, ocurre esto. Como que uno aprieta el acelerador y la velocidad va aumentando. Pero cuando voy en velocidad constante, el velocímetro la aguja se queda como justo en el número. Pero si tú vas acelerando, el acelerador, o sea, el velocímetro hace esto. Se mueve la aguja. Entonces, cuando se mueve la aguja, estamos en presencia de aceleración. Y la aceleración es metros partido segundo al cuadrado. O sea, digamos que los metros que avanza son la, la cantidad de segundos. Aplica, este ejemplo aplica para velocidad constante y aceleración constante, es que justo eso es lo que estoy explicando. Como la diferencia entre velocidad constante es la misma cantidad de tramos. La aceleración constante es el cambio de velocidad que sea constante en el tiempo. La aceleración, de hecho, ustedes la podemos definir con una fórmula. Esto no entra, pero es el cambio de velocidad, como la velocidad final menos la velocidad inicial en un tiempo determinado. La aceleración es el cambio de velocidad, más que lo mismo, pero en menos tiempo. Y la velocidad es el cambio de distancia en un tiempo determinado. O sea, en qué posición iba y en qué posición quedé. Por eso yo le hago esto en tramos. Las velocidades, yo aquí marcaba 20, ahora marco 40, ahora marco 60, ahora marco 80. Ah, voy acelerando. Pero si en todo me mantengo 80, voy a velocidad constante. Y esto es sin explicar MRU, ejercicios de MRU, sin explicar ejercicios de MRU. ¿Por qué? Porque no quiero que se confundan. Oh, le saqué las ruedas. Ya, ahí. Creo que se entendió mucho mejor. Ustedes lo que tienen que saber es eso, que la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, cuando ocurrió esto, aquí hubo una aceleración, digamos, velocidad constante, aceleración, velocidad constante. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de velocidad. La aceleración es vectorial, por supuesto, porque depende de un vector, el vector velocidad. Y ahora, si hablamos de fuerza neta, es lo mismo, es la sumatoria de todas las fuerzas. Si yo tengo una fuerza para allá, una fuerza para allá, otra fuerza para allá, ya, lo más probable es que se vaya para allá. Ya, lo más probable es que se vaya para allá. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, se cancela con esta. Porque van en la misma inclinación, entonces, pero van en sentido contrario. Se cancela. Hoy día, Jenny, no vamos a ver ejercicios por un tema de tiempo. ¿Ya? Pero de todas maneras, no sé si en mi canal de YouTube eh, hay ejercitaciones de fuerzas, ¿ya? Porque hicimos la ejercitación de PAES, así que quizás puedes verlo ahí. De todas maneras, lo que pasa es que no preparé ninguno como para hoy día, porque como te digo, hoy día es nivelación. Las clases durante el año van a ser de como más enfocada a ejercicio. ¿Ya? De todas maneras, mira, más teórico, así como lo que te podía explicar. Por ejemplo, la, la fuerza neta de ¿cómo podría ser? Ustedes lo que tendrían que hacer es analizar las flechas, que estas flechas, por ejemplo, están justo encima de la misma inclinación, ¿se fijan? Justo encima. Entonces, si este tiene una magnitud 10 y este tiene una magnitud 10, se pueden cancelar. Entonces, la caja, ¿hacia dónde se estaría moviendo? Hacia allá.
Esa sería la fuerza neta, porque esta nadie la cancela. Entonces, al final, la fuerza resultante va a ser un vector, porque depende de la aceleración, que sí es un vector, y de la masa, que es un escalar. Entonces, la fuerza siempre va a depender de la masa, por eso les decía. Entonces, si la fuerza resultante es cero, no quiere decir que no hay masa. No hay masa, está incorrecto. En realidad implica que no hay aceleración, si es que la fuerza es cero. Entonces, la uno se conlleva con la 2, como que la primera y segunda ley son iguales. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. El PPT de escalar y vector al tiro. Este de acá. Este de acá. La única diferencia es que este tiene dirección, sentido, magnitud y este solo tiene magnitud. ¿Qué cosa? Explicar de nuevo qué cosa. Esto de acá, de la aceleración. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos una fuerza involucrada que no se cancela, digámoslo así, tenemos el mueble, ¿ya? El mueble se mueve, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien lo está empujando. Eso significa que esta fuerza resultante va a estar dada por la masa del mueble. Ah, ya, lo explico al tiro. La fuerza del mueble y por la aceleración que adquiera ese mueble. Si ahora el mueble no adquiere aceleración, digamos que no tiene aceleración, ¿ya? Si el mueble, cuando tú haces fuerza, no tiene aceleración, va a tener velocidad constante o puede que esté en reposo. O sea, que es la primera ley de Newton. Significa que la fuerza resultante es cero. Por eso, la fórmula es masa siempre que ustedes digan fuerza es masa por aceleración. Independiente si la aceleración es cero, m por a y a es cero, y toda la fuerza va a ser igual a cero. Pero si la fuerza tiene un valor, por ejemplo, la fuerza es 3 newton, significa que la masa sí existe y que también hay aceleración que existe. Digamos, por ejemplo, que la masa son 3 kilogramos y la aceleración es 1 metro segundo cuadrado. Ahí la fuerza sería 3 newton. ¿Se entendió ahora? Dirección y sentido, ¿en qué se diferencian? Dirección tiene que ver con la inclinación de la flecha. En este caso, esta flecha está horizontal. La flecha es horizontal, pero si la flecha estuviera hacia arriba, esto sería vertical, ¿o no? La flecha sería vertical. Eso es dirección. ¿Hacia dónde va la flecha? Ahora, si yo por encima de la dirección pongo dos flechas, una para allá y otra para acá, ambas están en la misma dirección. ¿En qué se diferencian? En que la punta de la flecha va para sentidos contrarios. Por eso, sentido. El sentido lo indica la punta de la flecha. Puede estar en diagonal también, o sea, para arriba y para abajo, como lo había hecho en el ejemplo anterior. Y ahí también van a tener la misma dirección, en este caso es misma dirección, pero sentido contrario. Pero sentido contrario. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre ambas. Entonces, cuando tenemos aceleración, vamos a depender de una flecha, de un vector. Por eso se dice que la fuerza neta es un vector, porque la aceleración ya es un vector, ya que indica un movimiento que tiene dirección, sentido, magnitud. Y la magnitud es el número. Y en este caso, la flecha tendría que ser de una distancia de uno en la unidad, en este caso, metro segundo cuadrado,
Kilogramo, kilogramo, porque son unidades internacionales. Por eso les decía el KMS o el MKS, como ustedes se lo quieren aprender. Metro, kilogramo, segundo. MKS o KMS. Ya que esa es una mnemotecnia para aprenderse las unidades. ¿Ya? ¿Más preguntas de esta? No, no veo más preguntas. Y ahora vamos al principio de acción y reacción, que uno como que dice siempre cada acción tiene su reacción y toda la cuestión, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto en las fuerzas? En realidad, lo que indica es que si de alguna manera se llega a ejercer una fuerza entre dos cuerpos, este empuja al otro, el otro lo va a empujar con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Por eso es importante saber la terminología de los sentidos. Con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Quiero hacerles una pregunta. Vamos a hacer un zoom aquí. Imagínense que tenemos un cuadradito apoyado aquí en una mesa y tenemos una flecha para arriba y una flecha para abajo. Esta flecha me quedó muy grande. Esta se llama normal, que recordemos que la normal es una fuerza perpendicular a la superficie. ¿Y qué es lo que hace la fuerza? Permite que las cosas no lleguen al centro de la Tierra, ¿ya? O sea, ¿qué nos permite que cuando nos caemos, qué nos permite no llegar al centro de la Tierra? El suelo. Por eso nos golpeamos. Entonces, entonces, si ustedes se caen de una escalera, no van a pasar más allá del suelo. Eso es la fuerza normal. Y si se llega a romper el suelo, bueno, van a llegar a la Tierra, pero no van a pasar más allá de eso. Y luego tenemos el peso, que es lo que hace, o la fuerza realizada o accionada por la aceleración de gravedad del planeta en que estén, ¿ya? Y siempre apunta hacia abajo. Mi pregunta es, ¿la normal y el peso son acción y reacción? ¿La normal y el peso son acción y reacción? ¿Par acción y reacción? La respuesta es que no son pares acción y reacción. ¿Y por qué no? Porque para la condición, así, pero el requerimiento para que sea acción o reacción, ¿ya? El requerimiento principal de acción y reacción, pocha, no, pero no se desmotiven. Ven, por eso yo siempre hago estas preguntas y después algo que me pasa es que siempre hago estas preguntas así como, la respuesta es no. Y es como, pucha, todos se desmotivan y después me escriben por interno, profe, mentira, me sirvieron mucho sus tips porque eran eso. Y es como, de eso se tratan estas clases, así que de verdad no se desmotiven, ¿ya? Porque están aprendiendo como cómo se preguntan las cosas recién. Así que, y si la están dando de nuevo, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Así que no te preocupes si vais como en 500 puntos. Lo importante es terminar el año con 1000. Eso es lo importante. Terminar el año con 1000. Ahí está el objetivo, ahí está el objetivo.
Y si no, con 900. ¿Para qué ser tan exigente? ¿Ya? Pero para que no se desmotiven así con estas preguntas que hago, ¿ya? Y tampoco lo hago para burlarme ni nada, no. O sea, jamás, jamás, jamás. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, pero el requerimiento principal es que no se pueden anular mutuamente, ¿ya? Pero otra cosa es que deben estar aplicadas sobre cuerpos diferentes. Aquí, la normal y el peso está aplicado sobre el mismo cuadrado. Este cuadrado está aplicada la normal y de hecho normalmente se escribe ahí la normal. Está aplicada en el cuadrado. Aquí el acción y reacción es en cuadrados distintos. O sea que si yo tengo dos cuerpos pegados y este está siendo empujado con 30 newton, este tiene una masa de 2 kilogramos y este 1 kilogramo. ¿Cuál es la fuerza que hay entre ellos? Les voy a hacer este ejercicio, ¿ya? No les iba a hacer ejercicio, pero les voy a hacer este ejercicio. Aunque nos quedemos hasta más tarde, ahí, ahí después se ponen al día con la hora. No. ¿Ven? Por comentarios como eso me funan, po. No, que vamos a hacer este ejercicio igual para que no se queden con la duda. No quiero que se queden con esta duda al menos. ¿Ya? Tenemos un, tenemos que averiguar, digamos, cuál es la fuerza que ocurre entre los dos bloques. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza entre los dos bloques? ¿Cómo lo sacamos? Algo que el tip que me ha ayudado de verdad, que siempre que me preguntaban, así como mis alumnos en años anteriores me preguntaban, profe, hice este ensayo y no supe cómo hacer este ejercicio, yo les decía, hagamos como un cuerpo gigante. ¿Cómo es eso? Supongamos, y lo vamos a hacer con línea así, que este es el cuerpo. O sea, digamos que tenemos un cuerpo así que pesa 3 kilogramos y que está siendo empujado, digamos, sin roce, ¿ya? Para omitir. Un cuerpo que está siendo empujado, pero que tiene 3 kilos. ¿Cuál es la aceleración del sistema? La fuerza neta se supone que es masa por aceleración. ¿Ya? Ahí, Jenny, estamos haciendo un ejercicio para que igual lo tengas en consideración, ¿ya? De verdad se me ocurrió ahora. Corazoncito coreano. Entonces, ¿cuánto sería la aceleración aquí? Tenemos que la fuerza neta del cuadrado naranja, o el rectángulo ahora, es 3 kilos. La aceleración no tenemos idea, pero la fuerza neta es 30. Entonces, la aceleración, como dice Ignacia, pasamos el 30, perdón, el 3 para el otro lado y nos queda que es 10 en la unidad metros segundo cuadrado. Sabemos que la aceleración vale 10. Perfecto. Pero si yo separo esto y separo este 2 kilogramos va con una aceleración de 10 y este 1 kilogramo también va con una aceleración de 10. Ambos por separado van con una aceleración de 10. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende esto? Que si van juntos o separados, ambos tienen aceleración de 10. ¿Por qué? Porque este tenía una aceleración de 10. Ya, súper. Ahora, ¿cuál es la fuerza entre los dos bloques? Analicemos por separado. Tenemos que le ponen una fuerza de 30 newton y que además está la fuerza que le pone el de 1 kilogramo, que digamos que es la fuerza que estamos buscando. Y al mismo tiempo, aquí está ejerciéndose una fuerza para allá.
pero que es esta misma fuerza verde, porque recordemos que la fuerza verde va para allá y va para allá, como lo habíamos visto acá. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la fuerza, hoy, perdón el sumo extremo, ¿por qué era 10 si en el ejercicio anterior? No, pues la aceleración es 10. Aquí es el mismo ejercicio, fíjate. Aquí tenemos un sistema de dos cajas, una de 2 kilos y otra de 1 kilo, que se le empuja con una fuerza de 30 newton. Entonces, si nosotros hacemos un sistema como si fuera una caja gigante de 3 kilogramos, la aceleración del sistema es 10. Claro, se suma y se hace como una caja grande. Entonces, si nosotros separamos las cajas, por separado también van a ir con una aceleración de 10, pero cada una va a tener unas fuerzas independientes. Las fuerzas que se le aplican sobre la caja del 2 va a ser la del 30 porque es la que le está empujando, y tenemos también que la del uno le hace una fuerza para allá, o sea que es la fuerza del 2, perdón, la fuerza del uno sobre 2. Le voy a escribir aquí cómo se pronuncia esto. Fuerza que hace uno sobre 2. ¿Ya? Para que se entienda, es la fuerza que hace uno sobre 2. Sin embargo, en la caja de 1 kilogramo tenemos la fuerza que hace la caja 2 sobre la uno. Aquí no interactúa la fuerza de 30. Fíjense que no la toca. Pero ¿quién está tocando la de 1 kilogramo? La verde. Pero esta se pone al revés. De hecho, esta se escribe la fuerza que hace la caja 2 sobre la uno. ¿Sabían ese dato? Quizá en el colegio se los pudieron haber explicado. O si no, se les puede haber olvidado también. Por eso aquí aparece la fuerza que aplica A sobre B y la fuerza que aplica B sobre A, con sentidos contrarios, por eso aparecen menos, pero detalles. ¿Por qué detalles? Porque ahora vamos a hacer las ecuaciones, como había dicho Katrina más arriba. Vamos a hacer las ecuaciones. Vamos a hacer la ecuación para el de 2 kilogramos. ¿Cuáles son las ecuaciones? Flecha para la derecha positivo, flecha para la izquierda negativo. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. 30 menos F12, que no sé cuánto es igual a la masa que vale 2 kilogramos por la aceleración, pero ya tenemos la aceleración, vale 10. ¿Cuánto vale esto? 30 menos F12 es igual 20, o sea que 30 menos 20 es igual 10. O sea que la fuerza 12 vale 10. Sin embargo, también lo podría haber sacado con el cuerpo uno. Perdón, voy a tener que tapar esto. No, esto no. Esto no era. Stickers. ¿Dónde están los stickers? Aquí. Este es mi cuadrado de siempre. Si ahora lo hacemos con la uno, por ejemplo, exactamente, ese resultado te funciona para la F21 también, porque tienes la sumatoria de todas las fuerzas es masa por aceleración, pero la sumatoria de las fuerzas solo tengo F21. ¿Y cuánto es la masa? 1. ¿Y cuánto es la aceleración? 10. O sea que F21 también vale 10. Sin embargo, F12 debería valer menos 10 newton, porque va hacia la izquierda. Y F21 debe valer 10 newton. Entonces, la fuerza entre los dos bloques vale 10 y esa es la forma de hacer este tipo de ejercicio. Pero siempre teniendo en cuenta de que los pares acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos. Nunca, nunca se aplican sobre el mismo cuerpo, como es este caso. Y van en sentidos contrarios, por eso es el cambio de signos. ¿Se entendió?
Y ahí aplicamos segunda ley de Newton, aplicamos también eh, esto nuevo, que es que quiero mover esto. Ahí, ¿ya? Y ocupamos tercera ley de Newton, ¿ya? Y aquí vimos, bueno, y con esto vimos como varias cosas, varios punteos, pero vimos lo más importante que eran las habilidades científicas. Bueno, les comento que yo tengo 4 libros. Sí, el año pasado estuve de muerte trabajando hasta muy, muy tarde, pero este año lo bueno es que ya están todos listos los libros. ¿Ya? Que son los libros de M1, M1, M2, ¿ven? Que es este M1, M2, de física y de química. ¿Qué es lo que contienen? Contienen materia, contienen ejercicios resueltos y contienen las explicaciones hechas por mí. Estas mismas explicaciones que les estaba dando, por ejemplo, este tip de hacer estos ejercicios, podrías hacer el ejercicio generando un solo bloque, bla, bla, bla. Todo eso explicado en los libros. Y eso yo los llamo los Peewee Tips. ¿Ya? Por si quieren y si les interesa comprar, están habilitados el formulario de compra. Todavía no hago la publicación porque estaba en el concierto de Temin, ¿ya? Por eso no había hecho la publicación, ¿ya? De los libros, pero eh, de todas maneras en el formulario aparecen todos los contenidos, todo el índice de los contenidos. ¿Tengo alguno abierto aquí? Ay, lo tengo cerradito. Tengo cerradito como para que vieran cómo es por dentro. No, son todos físicos, por el tema que les había contado, de que hay gente que es muy maliciosa, que roba los contenidos para venderlos. Los libros son físicos. ¿Ven? Miren. Voy a abrir este es el de M1. No sé si pueden agrandar quizá. Tienen packs. Está el pack de ciencia. De hecho, con el Mendel hicimos el pack de ciencia, que hicimos física, química, biología. Y ese creo que solo por febrero, porque después, porque ahora estamos como periodo preventa antes de que empiecen las clases, creo que está a 45, porque están a 15 cada uno. A 15 cada uno, fíjense. Tienen como 300 páginas. De verdad. Y, no sé, por ejemplo, esto es lo que les decía. Estos cuadritos, por ejemplo, tienen pequeñas explicaciones, pero de verdad que tienen la materia desde cero, desde cero. Tienen ejercicios resueltos y tienen ejercicios atrás también para resolver, ¿ya? Y así son los libritos. Estos libritos, por lo menos, de verdad que a muchos le han funcionado harto. Y de verdad que a muchos le han gustado por eso, porque no son resúmenes. Muchos venden libros que son resúmenes, que es válido. Pero yo quería hacer como algo distinto, que eran los libritos con todas las explicaciones. Desde matemática, de verdad que en matemáticas está hasta, ¿cómo se llama? Cómo calcular el mínimo como un múltiplo, de verdad. ¿Qué es un número primo? Y cosas así. Así que ahí tienen eso. Y si se quieren llevar uno gratis, si se quieren llevar uno gratis, yo creo que los chiquillos también les dijeron así, inscríbanse el Preufila. Van a estar disponibles todo el año, de todas maneras. De hecho, los últimos libros que vendí fueron en octubre. O sea, o en noviembre. Fueron los últimos que vendí porque ya estaba cerca de la prueba. Pero si se quieren llevar un libro gratis, se pueden inscribir con mi código PDPIWIL. Igual hay un código de descuento más alto, ya que es válido solo por febrero. Si quieren saber, escríbanme por WhatsApp. Así me mandan un mensaje por interno y dice, oh, yo quiero saber acerca del descuento especial. Ya, el descuento especial y yo se los doy. Y si quieren más información de qué contiene, tenemos un Classroom con muchas, muchas, muchas clases grabadas, con harto material. Se llevan el libro gratis y también clases como esta, pero también clases durante el año, clases de ejercitación. Tenemos varias, varias instancias que les pueden gustar harto. ¿Ya? Así que eso, por si también les interesa inscribirse en un preuniversitario. Igual, si quieren saber de otro preu, tengo un preu presencial en el que tengo también un descuento. ¿En serio, Jenny? Buenísimo. Hay algunos que entraron con el beneficio. Buenísimo, bacán. Sí, que son del PWT. Así que hay algunos que ya vienen del PWT porque les mandé el link. Entonces, todas las clases como esta vienen incluidas en el PWT, vienen el libro.
Y ahí rellenan un formulario. Ay, se me olvidó que por este mes, por febrero, estamos haciendo asesorías personalizadas. Les mandé un calendario en donde hacemos como pequeñas reuniones para que conversemos un poquito y podamos enfocar el estudio de cierta manera, ya que igual tengo años de circo, básicamente porque fui estudiante universitaria, ya salí de la U. ¿Por qué Piwi? ¡Ay, qué buena pregunta! Me encantó. Bueno, yo me llamo Pía, pero Piwi porque cuando yo estaba en el colegio, todos mis compañeros tenían apodo y a mí solo me decían Pía. Y yo quería un apodo. Y un amigo me dijo, pero que a ti te gustan mucho los pingüinos, ¿por qué no te decimos Piwi? Y yo dije como, ya, literal. Yo solo quería un apodo, porque yo me llamaba Pía, todo así como, no, la Cami, la Cata, tenía la Sofi, eh, y yo, Pía, fome. Y yo quería un apodo. Yo quería un apodo, quería un apodo. Y mis amigos me dijeron, ¿por qué no te pones Piwi? Las clases durante el año se pagan inscripción. Mira, lo que pasa es que las clases son parte del Piwi Team. ¿Ya? No tengo idea, mamá. Las clases son parte del Peewee Team. Entonces, hay un formulario también en donde tú te puedes inscribir al Peewee Team sin necesidad de entrar al Preufila. Si quieres, escríbeme por WhatsApp y te puedo comentar al respecto. Ya, porque hay algunos que dicen, pucha, yo no quiero el Preufila, pero quiero tener las clases durante el año. Entonces ustedes escríbanme por WhatsApp. De verdad, escríbanme por internet, así como Oli le hablo por el Pigüitín, o Oli le hablo por el Preufila, o Oli le hablo por X cosa, ¿ya? Y ustedes ahí me preguntan y les comento, ¿ya? Así que si quieren Preu más las clases, ahí está con el librito gratis. Y si quieren solo los libros, ahí están. Y bueno, las clases de todas maneras, las clases que hago como masivas son las nivelaciones, hacemos las nivelaciones y también hacemos los intensivos. Literal, todos ante la prueba. Hacemos los intensivos y eso sí se cobran, pero también hacemos regaladas, un montón de regaladas. Así que siempre atentos al Instagram porque a veces nos unimos harto de studies para regalar material o para hacer nivelaciones. Así que bien atentos con eso. Van a venir hartas cositas y harta colaboración con otros studies. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase. Eh, Si quieren, por eso les decía, o sea, esto a los del PBT se los mando. Se los mando y la clase también se la subo al Classroom. ¿Ya? A los chicos también se los voy a subir al grupo, se los voy a subir al grupo de la nivelación y la información, este PPT también se los voy a enviar. ¿Ya? Espero que les haya gustado y que hayan entendido al menos lo que es fuerza, eh, que hayan adquirido un poquito más de conocimiento de cómo abordar la PAES, que eso es súper importante también, ya, de cómo abordar la PAES, al menos en el en el eje de ciencias y de matemáticas, que se parece mucho, aunque matemáticas igual sigue siendo un ejercicio, y también que puedan preguntarme si es que necesitan asesoría o algún apoyo. Pregúntenme por Instagram y de verdad algunos me dicen, profe, no tengo con quién preguntarle, ¿por qué pasa tal cosa? Y me mandan una pregunta. Yo no tengo problema en responder. Quizá a veces me demore porque puedo estar ocupada, pero siempre respondo. A la clase de mate, no tengo idea porque todavía estoy preparando y gestionando todo eso. Pero primero tenemos que hacer las reuniones con el Pigüitivo, así que ahí vamos a estar conversando acerca de las clases que se vengan. ¿Ya? ¿A dónde escribía el descuento especial de fila? Por WhatsApp. Al WhatsApp, al Instagram, donde ustedes quieran. Yo respondo todo. Mi Instagram, como sale aquí, es Profe. Moca, silencio, estoy hablando. ¿Usted quiere hacer la clase? Ustedes lo escuchan, es como los catskis, así. No, ustedes pregúntenme si quieren saber el descuento especial, ya, que de verdad es especial para cada persona. Así que si quieren saber el descuento especial, háblenme por WhatsApp
por Instagram, por donde quieran, yo les voy a estar respondiendo. Les voy a enviar esto, el checklist, para que ustedes lo tengan también, guárdenlo. Están todos los checklists disponibles, les voy a mandar el drive. Hay hasta de historia, o sea, hice hasta el de historia. Y eso. ¿Ya? Muchas gracias por asistir, de verdad, se nos alargó un poquito, yo tenía pensado hasta las 8:30, pero cosas que pasan, cosas que pasan. Si quieren, pueden sacar una fotito de que estuvieron aquí y me etiquetan, se los agradecería y así los estoy reposteando, ¿ya? Cualquier cosa, estoy siempre disponible para responderles, ¿ya? Así que gracias a ustedes por su participación, de verdad, me encantó leerlos, participaron harto, eso me gustó harto también. Y nos estaríamos viendo en una próxima jornada, ya sea de nivelación, de ejercitación, de intensivo. ¿Ya? Que les vaya súper, súper bien, que tengan un muy buen fin de semana, que pasen unas muy buenas vacaciones y nos estamos viendo.